carta a Tito, capítulo 2, versículo 1. Epístola de Tito, capítulo 2, versículo 1. Sígame ahí con su vista, voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy. Y dice así Tito 2:1, lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana doctrina. La palabra sana del vocablo griego hugiaino, repito, la palabra sana del vocablo griego hugiaino tiene varios significados. El primero es bien de salud. Bien de salud. La segunda definición es libre de error o vicio. Libre de error o vicio. Una definición más es saludable en lo moral y espiritual. Si voy muy deprisa, me dicen para ir más despacio. Repito las tres definiciones de este vocablo griego hugiaino: bien de salud, libre de error o vicio, saludable en lo moral y espiritual. Saludable en lo moral y espiritual. La palabra doctrina del vocablo griego didascalia con K. Doctrina del vocablo griego didascalia con K. Su significado es, en nuestro idioma, enseñanza o instrucción. Enseñanza o instrucción. La sana doctrina, si gusta anotarlo por favor, la sana doctrina produce en quien la recibe por la fe. La sana doctrina produce en quien la recibe por fe un comportamiento justo, equitativo, responsable, leal, generoso, bondadoso, entre muchos otros. En cambio, la enseñanza nociva o enferma. Repito todo lo que dije anteriormente. En cambio, la enseñanza nociva o enferma mantiene a las personas en su comportamiento injusto. Mantiene a las personas en su comportamiento injusto y irresponsable. Repito, irresponsable, con falta de equidad. Ustedes me dicen si continúo o me detengo y les repito algo que no anotaron. ¿Todo bien? Ok, continuamos entonces. Para que sea más comprensible o me dé mejor a entender, voy a poner el siguiente ejemplo. Repito, para que sea más comprensible o me dé a entender mucho mejor, pondré el siguiente ejemplo. El destino eterno del ser humano, en el reino de Dios depende. Repito todo lo que dije antes. El destino eterno del ser humano en el reino de Dios depende, número 1, del mensaje con que lo instruyan.
Repito, número 1, del mensaje con que lo instruyan. Número 2, la manera de obtenerlo. 2, la manera de obtenerlo. La Biblia dice que para ser recibidos por el Señor, repito, la Biblia dice que para ser recibidos por el Señor necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos y después creer en la obra completa de Jesús. Repito, la Biblia dice que para ser recibidos por el Señor necesitamos arrepentirnos y después creer en la obra completa de Jesús. Anote por favor Hechos capítulo 20, verso 21. Hechos capítulo 20, verso 21. Voy a leerlo en la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión dice esta cita: a judíos y a gentiles, aquí es Pablo el que está hablando, les he dado testimonio de que necesitan arrepentirse de sus pecados y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. La palabra arrepentimiento, del vocablo griego metanoeo, la palabra arrepentimiento, del vocablo griego metanoeo, significa cambio de mentalidad acerca del pecado. Repito todo lo que dije anteriormente: arrepentimiento, vocablo griego metanoeo, significa cambio de mentalidad acerca del pecado, de la salvación y de la santidad de Dios. De la salvación y de la santidad de Dios. Involucra o lleva en sí enmienda o reforma en la conducta. Involucra o lleva en sí enmienda o reforma en la conducta. Aquí le explico un poco para, si gusta descansar de escribir. Una persona, para que pueda entrar al reino de Dios, una persona para que pueda ser recibida por Dios, lo primero que tiene que hacer es cambiar su manera de pensar en cuanto a lo que es pecado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que al pecado no le llama pecado, le llama vicio, le llama error, le llama cometí una falta, pero no lo reconoce como pecado. Y en tanto el ser humano no vaya delante de Dios y se reconozca a sí mismo en primer lugar como pecador, como yo pequé, Dios no lo recibe. Dios no le da ninguna oportunidad de que hable con él. Entonces, cuando esta persona tiene ese concepto bien definido acerca de lo que es pecado, se va acercando a Dios. Pero también la persona necesita cambiar de mentalidad en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Porque existen más de 33,000 religiones y de ahí se derivan muchísimas otras más, donde enseñan de diversas maneras cómo llegar al Padre. Hay un dicho que es muy conocido por la mayoría, no sé si ustedes lo han oído alguna vez, que mucha gente dice, es que todas las religiones se llevan a Dios. Entonces, cuando una persona está mentalizada, es decir, ya tiene ese concepto bien arraigado en su mente, en su corazón, como los judíos. Los judíos, ¿por qué no aceptaban a Jesús? Los judíos, ¿por qué no aceptaban el mensaje de los apóstoles? Porque ellos estaban endurecidos en que era a través de la ley de Moisés que ellos iban a salvar y punto. Y para ellos la ley de Moisés solo se reducía a todos los actos externos, ceremoniales, como llevar un animalito, como llevar sus diezmos, como ir a las romerías, por decirlo de alguna manera, con un término actual. Pero el judío no entendía, no cabía en su mente.
que la salvación implicaba arrepentimiento. Si usted ha observado esto que voy a decir ahorita en la Biblia, en algunos pocos que se salvaron, los pocos que se salvaron en el Antiguo Testamento es porque en primer lugar iban arrepentidos, no llevaban su ofrenda, no, primero iban arrepentidos. Un caso, por ejemplo, Moisés, él cuando llevó su ofrenda, él iba con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y de los personajes de la Escritura que digamos es mucho más notorio este aspecto del arrepentimiento, es por ejemplo en el caso de David. Él, si quiere anotarlo, solo se lo doy como una referencia por lo que estoy enseñando ahorita. En el Salmo 32 versículo 5, David dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Esto es arrepentimiento. Cuando una persona viene delante de Dios y le dice: Señor, yo me reconozco que soy un pecador, yo reconozco que me emborrachaba, que mentía, que robaba, etcétera, etcétera. Ahí empieza el arrepentimiento. Pero ¿cuándo empieza el arrepentimiento? Cuando esa persona empieza a oír de la palabra de Dios. Y algunos no solo oyen, sino abren una Biblia y ahí se van documentando. Entonces el arrepentimiento pues tiene que ser algo que sucede en el interior, desde su mente y en el interior de la persona, y que eso lo va haciendo tener otro punto de vista, otra idea de lo que es el reino de Dios y también de la santidad de Dios, porque el ser humano, mientras no se arrepienta en cuanto a lo que es la santidad de Dios, esa persona pues realmente no está arrepentida. Hasta que el ser humano capta, asimila que Dios es un Dios de pureza, es un Dios de rectitud, y esa persona no cambia en su mente todo ello, entonces esa persona no se ha arrepentido. Y a partir de ahí es donde hay una enmienda o reforma en la conducta. La razón, esa persona busca a Dios. De favor anote, enseguida se entiende, después del arrepentimiento, enseguida fe o firme convicción. Repito, enseguida se entiende de lo que ya hablamos del arrepentimiento, fe o firme convicción en la obra completa de Jesús. Firme convicción en la obra completa de Jesús. Anote por favor Romanos capítulo 4 versículo 25. Obra completa de Jesús. Romanos capítulo 4 verso 25. Voy a leer este texto en la versión nueva, versión internacional. Dice este texto: Él, se entiende Jesús, fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, el ser humano, una vez que se arrepiente, como ya lo expliqué, conforme a la definición bíblica, lo que continúa es que con firme convicción él acepte que Jesús fue entregado por sus pecados, que Jesús fue resucitado para su justificación. ¿Por qué? Porque en la muerte de Jesús en la cruz, todo ser humano recibe el perdón o cancelación de todos sus pecados. Lo vuelvo a decir, en la muerte de Jesús en la cruz, todo ser humano recibe el perdón o cancelación de todos sus pecados. ¿Alguien se quedó para volverlo a decir? ¿No? Repito, en la muerte de Jesús en la cruz, todo ser humano recibe el perdón o cancelación de todos sus pecados. Y en su resurrección, Dios lo declara.
Dios lo declara justo o inocente delante de Él. Dios lo declara justo o inocente delante de Él. ¿Algún comentario de lo que ya dije anteriormente? La sana doctrina, como dice aquí Tito 2:1, la sana doctrina es la única que nos va a decir a todos los seres humanos, a través de los mensajes de la Biblia, cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser salva o libre del pecado y libre de la muerte eterna. Pero además, la sana doctrina es la única que nos va a decir la manera de obtenerlo. Entonces, por favor anote, ¿cómo obtiene el ser humano? ¿Cómo obtiene el ser humano la libertad del pecado y de la condenación eterna? ¿Cómo obtiene el ser humano la libertad del pecado o el ser libre del pecado y de la condenación eterna? Anote por favor un texto muy conocido, San Juan capítulo 3, verso 16. Nos va a ayudar para que seamos enseñados en cómo se obtiene esta libertad o el ser libres del pecado y de la muerte eterna. San Juan capítulo 3, verso 16, voy a leer en la versión Reina Valera, dice, porque de tal manera, es una medida, amó Dios al mundo, que ha dado quiere decir donación o donó a su Hijo unigénito. Y enseguida dice, para que todo aquel, es decir, cualquier persona, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo el ser humano obtiene la libertad o es hecho libre de sus pecados y de la condenación eterna? Al creer. Así se obtiene, al creer. La palabra cree del vocablo griego pisteuo, la palabra cree del vocablo griego pisteuo, significa ser persuadido o convencido de. Ser persuadido o convencido de. Y por ello fiarse de. Repito, cree, pisteuo, ser persuadido o convencido de. Y por ello fiarse de. Y también significa apoyarse en. Y también significa apoyarse en. Le explico más. Creer o tener fe en la obra de Jesús no es a través de palabras. Tener fe o creer en la obra de Jesús no es a través de palabras. Como por ejemplo decir, sí, yo creo. Como por ejemplo decir, sí, yo creo. O una aceptación intelectual o en la mente. O una aceptación intelectual o en la mente. Es decir, donde razonamos, donde pensamos, donde está la imaginación, todo eso es el intelecto, la mente y muchas cosas más. Y aquí, sí, ya lo acepté mentalmente, no. O por una sensación en los sentimientos. O por una sensación en los sentimientos. Es que siento que creo, sí, yo siento que sí, lo que hizo Jesús yo lo siento. No, eso no es fe. ¿Alguien se quedó para regresar? No, continúo. La fe o creer, de acuerdo a la Biblia, la fe o creer
de acuerdo a la Biblia es una fe viva. Repito, la fe o creer de acuerdo a la Biblia es una fe viva que nos conduce a hacer de manera sincera, una fe viva que nos conduce a hacer de manera sincera o auténtica lo que Dios nos pide. Repito, una fe viva que nos conduce a hacer de manera sincera o auténtica lo que Dios nos pide. Hay muchos textos, pero veamos en el que para mi gusto está muy comprensible. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24 y después versículos 36 al 41. Repito, Hechos capítulo 2, versículos 22 al versículo 24 y después versículos 36 al versículo 41. Vamos a iniciar leyendo Hechos 2, versículo 22. Dice en la Reina Valera: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 36 al versículo 41, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus, versículo 36, estoy leyendo el 35, versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escuche, en este mensaje, primer mensaje del apóstol Pedro, están incluidas las doctrinas fundamentales de Dios para que una persona se salve. Repito, en este mensaje del apóstol Pedro, que fue el primero, están incluidas las doctrinas fundamentales de Dios o doctrinas fundamentales del cristianismo para que una persona se salve. Esto es lo que tiene la sana doctrina. Por ejemplo, si gusta anotarlo, Hechos 2, versículos 23 y 36, Hechos 2, versículos 23 y 36, ahí hablan de la crucifixión o muerte de Jesús en la cruz. La crucifixión o muerte de Jesús en la cruz para la provisión del perdón de todo pecado. Repito nuevamente, Hechos 2, versos 23 y 36, ahí hacen referencia a la crucifixión o muerte de Jesús en la cruz para la provisión del perdón de todo pecado. Anote ahí como una referencia en sus notas, Romanos capítulo 2, versículos 21 al versículo 26. En este momento no los vamos a leer, pero es para que tenga usted más Biblia. Repito la cita, Romanos capítulo 2, versículos 21 al versículo 26. Lo siguiente, sí, por favor, siga anotando. Hechos 2:24, en Hechos 2:24, aquí hace referencia a la resurrección de Jesús. Hechos 2:24, aquí hace referencia o habla acerca de la resurrección de Jesús.
Y de aquí es donde todo ser humano que cree, de aquí es donde todo ser humano que cree es declarado justo o inocente delante de Dios. Si gusta anotar una cita que ya leímos, solo para que lo tenga ahí en sus notas, Romanos capítulo 4, versículo 25, la parte B. Romanos capítulo 4, versículo 25, la parte B. Voy muy deprisa, dígame, y me regreso. ¿O todos van bien? ¿Todos van bien? Anote por favor Romanos capítulo 2, verso 38. Perdón, Hechos 2, 38. Hechos 2, 38. Perdón, me equivoqué. En Hechos 2, 38, aquí hace referencia al arrepentimiento. En Hechos 2, 38. Aquí hace referencia al arrepentimiento o cambio de mentalidad. Hechos 2:38, aquí hace referencia al arrepentimiento o cambio de mentalidad. Anote por favor, Hechos 2:41. Hechos 2:41. Este texto nos escribe la fe voluntaria y viva de quienes reciben el Evangelio de Dios. Hechos 2:41. Aquí nos habla de la fe voluntaria y viva, es decir, tiene movimiento, tiene hechos, de la persona que recibe el Evangelio de Dios. Fe voluntaria y viva de la persona o de quien recibe el Evangelio de Dios. Ahí en Hechos 2:41 hay una palabra que dice recibieron. Ahí dice los que recibieron su palabra. Se entiende el discurso, el mensaje del apóstol Pedro. Esa palabra recibieron del vocablo griego apodekomai. La palabra recibieron del vocablo griego apodekomai. Apodekomai. Su significado es aceptar afectuosamente. Aceptar afectuosamente o de todo corazón. Repito, aceptar afectuosamente o de todo corazón. Otra definición aquí es dar la bienvenida. Dar la bienvenida. Una definición más aquí es admitir sin reservas de ningún tipo. Admitir sin reservas de ningún tipo. O de manera abierta y sincera. Admitir sin reservas de ningún tipo o de manera abierta y sincera. Una definición más aquí en este término, esta palabra, es tomar totalmente, tomar totalmente. De inmediato, por favor, siga anotando, de inmediato mostraron en los hechos. De inmediato mostraron en los hechos la conducta cristiana. De inmediato mostraron en los hechos la conducta cristiana. Haré un comentario por lo que leímos hasta aquí. Cuando un predicador, cuando un maestro de escuela infantil, cuando alguien que predica a mujeres, adolescentes, jóvenes, a la iglesia en general, a matrimonios, cuando alguien aconseja a alguien conforme a la sana doctrina, habrán estos resultados en las personas que lo creen. Repito, cuando un maestro de escuela infantil, cuando alguien que está enseñando a jóvenes, adolescentes, matrimonios, cualquier otra persona, cuando un papá o una mamá le está enseñando a sus hijos, pero le está enseñando sana doctrina. Y ese niño, la niña, el joven, el adolescente, el adulto, el esposo, la esposa,
el familiar, etcétera, etcétera, lo reciben por la fe, entonces es cuando vienen estos resultados. ¿De cuál? Lo que acabamos de ver ahorita en estas 3,000 personas, a quien dice la Escritura que el apóstol Pedro les dio este mensaje o les dio este discurso. No hay otra manera de que una persona se salve. Por eso su servidor le dijo que la enseñanza nociva o enferma mantiene a las personas en su comportamiento injusto, irresponsable, con falta de equidad y un montón de cosas más. ¿Cuántas miles de personas asisten a congregaciones que ahí en la calle dice, bienvenidos, iglesia cristiana, pero que de cristiana no tiene nada? Porque todo lo que se enseña ahí es una doctrina nociva o enferma. Donde no hay sana doctrina, nadie se va a salvar. Nadie. Mucho menos se va a enmendar su carácter. Imposible. El único que tiene esta posibilidad, esta capacidad de salvar y transformar a las personas es la sana doctrina. ¿Y cómo es que mostraron estas 3,000 personas que recibieron el Evangelio que verdaderamente eran cristianos? Pues ahí lo dice en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Voy a leerlo en la versión, nueva versión internacional. Y dice en esta versión el verso 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Versículo 43, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Verso 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Verso 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Verso 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. Cuando una persona es cristiana, cuando una persona es salva, tiene todos estos rasgos, tiene todas estas características, que se mantiene firme en la doctrina, se mantiene firme en la enseñanza, no la cambia. ¿Y esto dónde lo denota? En su conducta. En su conducta. Cuando las personas tienen una fe viva en el Evangelio, todo lo que acabamos de leer ahorita sucede. Hay un milagro en la iglesia y dicen, wow, algunos lloran. Ay, Señor, gracias. El que no es cristiano ve el milagro y dice, ¿qué se me hace que se está haciendo? Debe ser palero del pastor para que digan que aquí hay milagros. O sea, ni en cuenta, ni se asombra, ni nada. Es más, sucede un milagro en el inconverso, pero como uno nació de nuevo, ni las gracias da. Es más, viene por su milagro y se va de la congregación, jamás vuelve. ¿Me estoy dando a entender? No, en el cristiano es diferente. Dios me salvó, Dios me sanó, Dios me levantó. A todas las reuniones de mi iglesia voy. Ahí estoy puntualmente. ¿A qué hora es la enseñanza de la Biblia? A las 7:15, a las 7 estoy ahí. ¿A qué hora son los servicios los domingos? A las 11:15, a las 11 estoy ahí. Todo eso no lo estoy inventando. Aquí dice que todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común. Aquí dice que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Dice que aquí alababan a Dios. Ahí el director de alabanza no le batalla con la gente. Nada más al primer guitarrazo ya están aplaudiendo, cantando, exaltando al Señor. ¿Por qué? Porque estas personas realmente nacieron de Dios. Verdaderamente son hijos de Dios. ¿Y cómo sucede este milagro? Número 1, por la sana doctrina. Donde no hay sana doctrina, no hay nacimientos nuevos. Donde no hay sana doctrina,
no hay gente santificándose. Donde no hay sana doctrina, no hay obreros de Dios, conforme al corazón de Dios, conforme lo dice la Escritura. No hay. Porque la única que produce esto, repito, es la sana enseñanza. Desde la argumentación y cómo se obtiene y su manifestación. Todo ello está incluido en la sana doctrina. Entonces, únicamente cuando instruimos con las enseñanzas de Dios a quienes servimos y las aceptan a través de la fe, vienen a Dios y Él los hace su iglesia. Repito lo que dije anteriormente, únicamente cuando instruimos con las enseñanzas de Dios a quienes servimos y las aceptan a través de la fe, vienen a Dios y Él los hace su iglesia. Por ello, un apóstol le dijo esto que vamos a leer ahorita a un pastor. De favor anote y acompáñeme ahí a segundo libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Voy a leer este texto en la versión Palabra de Dios para Todos. En esta versión Palabra de Dios para Todos dice así, Pablo diciéndole a un pastor que era Timoteo: sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce a la vida recta. Manténla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Cristo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que enseñara como Pablo le había enseñado a él. Que mostrara el mismo testimonio que Pablo mostraba, que lo mostrara a Timoteo. Porque le dice, porque esto es lo que conduce a la vida recta. Y le dice, manténla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Cristo. Entonces, en conclusión de este texto y de la enseñanza, aquí Pablo le dice a Timoteo, que era un pastor: Timoteo, todo cuanto enseñes o hagas, debes ajustarte a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Pablo le dijo a un pastor: todo cuanto enseñes o hagas, debes ajustarte a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto. Sin la sana doctrina no hay iglesia. Sin la sana doctrina no hay iglesia o creyentes en Dios a través de Cristo, o creyentes en Dios a través de Cristo. Entonces, un favor, maestros de escuela infantil, los que están sirviendo en mujeres, los que aconsejan, padres de familia, no enseñemos otra cosa ni a los niños o niñas de la escuela infantil, no enseñemos otra cosa a las mujeres, no les prediquemos otra cosa a las mujeres, no, ujieres, por favor, no aconsejen a nadie que se acerque a ustedes que no esté dentro de la sana doctrina, por favor. Y si ustedes desconocen, ignoran de lo que les preguntan las personas que vienen a esta congregación o a las congregaciones donde nos escuchan, por favor, ujieres, si ustedes ignoran qué responder, por favor no les digan nada. No les digan nada, mejor díganle, ¿sabe qué? Vaya con el pastor o vaya con esta otra persona, porque en toda congregación sabemos quién es sabio, quién es entendido, sabemos. Entonces, ¿sabe qué? Mejor, ahorita hablo con el pastor o ahorita hablo con este hermano, esta hermana, para que lo oriente. Porque si un ujier no orienta a alguien de esta congregación conforme a la sana doctrina, ¿qué está haciendo con esa persona? Le está haciendo un daño, un mal, y no solo temporal, eterno.
Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Así es que por favor, maestros, maestras de escuela infantil, los que estamos con mujeres, su servidor que por lo pronto está con adolescentes jóvenes, quienes están en el grupo de alabanza, todos nos tenemos que involucrar en esto. ¿Qué? En únicamente hablar, decir, enseñar conforme a las sanas palabras del Señor. Fuera de ahí está prohibido de parte de Dios y de parte mía enseñar algo que no esté conformado a las Santas Escrituras. Entonces que yo les suplico por favor que nos apeguemos a lo que el Señor nos ha enseñado en esta clase, porque esto va a traer bendición, no solo, repito, temporal o mientras vive la persona, sino bendición eterna. Ok, espero que a través de esta enseñanza que di de sana doctrina hayamos comprendido, porque es muy importante, hayamos comprendido la necesidad de apegarnos totalmente a lo que el Señor nos pide. No nos olvidemos que Él es el dueño de la iglesia. Dios es el dueño de la iglesia, así es que apeguémonos a Él. Bien, ahorita vamos a tomar un tiempo